Bueno, tercer bloque de Mirada Sur, Amadeo. La semana pasada presentamos la primera parte de una entrevista que hicimos con Boaventura de Sousa Santos, que estuvo en Córdoba para recibir el doctorado honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Boaventura, realmente es uno de los más prestigiosos sociólogos del mundo en este momento y está pensando cosas nuevas. Él está diciendo desde el norte que hace falta una epistemología del sur, que de todos los pueblos que han sufrido el colonialismo, el capitalismo, y sobre todo él dice mezclar el saber académico con otros saberes populares. Es muy difícil cuando viene una personalidad con tanta sustancia, es muy difícil elegir qué parte de la charla se muestra, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo. Una parte fue la semana pasada, la segunda parte la mostramos hoy. Sí, la semana pasada era más cuestiones teóricas y generales. Esto de la epistemología del sur, la ecología del saber que habla él. Y ahora le vamos a presentar concretamente lo que él piensa que está pasando en Sudamérica luego de las derrotas sucesivas de los gobiernos progresistas. Vemos la segunda parte de Boaventura entonces. Yo me di cuenta que había unas señales de cosas que no iban bien y que podían dar este resultado que estamos enfrentando ahora. Lo que está pasando fue que realmente estos gobiernos progresistas obviamente que cometieron algunos errores, y básicamente el error de pensar que el mismo modelo, digamos, económico que venía detrás y que tenía una ocasión muy buena para poder progresar debido al desarrollo de China y al impulso, digamos, de China, y lo que llamamos el consenso de los commodities, o sea, de todas las materias primas, de la soya, los minerios, etc., aprovecharon eso y ese momento alto, pero no hicieron una reforma política, no buscaron diversificar su economía, no alimentaron mecanismos de participación popular ciudadana y al contrario pensaron que la única manera de integrar a los ciudadanos que hicieron un trabajo notable como en Brasil y aquí también de redistribución social, o sea, de permitir que la gente salga de la pobreza, es un trabajo notable también, pero el consumo, digamos así, a través de mecanismos que no son sostenibles, ¿no? Y por eso pienso que estamos ahora pasando una crisis grande de este proceso, pero no son, al contrario de lo que se dice, sobre todo aquí en Argentina, que se dice mucho que son los errores de estos gobiernos, que por cierto, fueran grandes, no es solamente eso, ¿no? Hay una presencia imperial muy grande en el continente desde el golpe de Honduras, después el golpe de Uruguay, de Paraguay, que es realmente imperialismo norteamericano que no quiere de ninguna manera que en este continente surjan fuerzas heterodoxas, digamos así, fuerzas que pueden crear una alternativa a la hegemonía y dominio total mundial del comercio mundial controlado por el neoliberalismo financiero y por las multinacionales controladas por los Estados Unidos. La visita de Obama acá es sintomática en el tiempo que corre, en el día que ocurre, obviamente, y lo que está pasando en Brasil no es posible entenderlo sin una presencia muy fuerte, además ya documentada y conocida, de los célebres hermanos Koch, que son los grandes industriales del petróleo y que tienen intereses enormes en Brasil y que quieren desestabilizar estos gobiernos para eso. O sea, hay una combinación entre factores internos y factores externos. Pero obviamente no está todo perdido. Quizás estos partidos y los grupos sociales que los movilizaron deben repensar esta historia, deben prepararse para un nuevo ciclo y quizás intentar no repetir los errores y intentar encontrar una brecha. La brecha de la primera década fue la brecha causada por el hecho que el imperialismo norteamericano estaba totalmente concentrado en el Medio Oriente con la guerra de Irak. Ahora no, está regresando al continente, ¿no? Y eso es una mala noticia para las fuerzas progresistas de este continente. Por más adversas y hostiles sean las condiciones, nosotros no podemos de ninguna manera desistir. Lo que pienso es que las condiciones de lucha son realmente muy complicadas porque estamos en una fase del capitalismo donde el dinero
que era un medio de trueque para la economía, es en este momento la mercancía privilegiada de la especulación financiera. Por eso hay mucha gente que se pasa billonaria de un día al otro sin nunca haber contratado un trabajador, sin nunca haber hecho nada de un día al otro a través de una manipulación financiera. Yo pienso que realmente no es posible encontrar una otra forma de desarrollar. Por eso es que lo que está pasando en Brasil es lo que está pasando, porque es un país de los BRICS, de los países emergentes que crean una alternativa, no puede nunca encontrar una forma de desarrollo autónomo con los niveles de endeudamiento que tiene hoy. Pasa en América Latina y pasa también en Europa. O sea, Grecia, por ejemplo, no puede pagar la deuda. Imposible, ¿no? Y por eso hay que renegociar la deuda. Claro que los creadores no quieren pensar de renegociar la deuda. Y por eso va a haber una lucha internacional que espero que no sea necesario una grave crisis, digamos, de recesión, para que finalmente se llegue a la conclusión que la solución para los gobiernos poder tener políticas sociales no es endeudarse, es tributar a los ricos, o sea, los que pueden pagar. Y sabemos hoy, y los papeles Panamá muestran que los ricos de todos los países, ¿no?, son los que no pagan impuestos. Nosotros, los trabajadores, pagamos impuestos, ellos no pagan. Entonces, esta es una situación de injusticia brutal, de un cinismo y de una hipocresía, porque nos dan lecciones de ciudadanía, que debemos ser ciudadanos buenos, honestos, y servir nuestro país, y que están en el poder simplemente por una cuestión de servicio, pero la plata la tienen en Panamá, donde no pagan impuestos, ¿no? Pero eso pasa acá y pasa con el presidente de la Comisión Europea, Juncker. Hasta poco era el presidente de un paraíso fiscal que es Luxemburgo. Entonces, el sistema está muy corrupto, ¿no? El sistema está corrupto. Tenemos que encontrar otras formas de agencia política. Los partidos políticos, como los conocemos, a mi juicio, llegaron al final. No pienso que la democracia que queremos en el futuro, que ha de ser una combinación entre democracia representativa y democracia participativa, no puede basarse solamente en partidos. Los partidos mismos no pueden tener el monopolio de la representación, tiene que haber otras formas de representación por la vía de la participación, y además los partidos tienen que en sí mismos incluir la democracia participativa. El único ejemplo que tenemos hoy es Podemos en España, que realmente por su propia construcción fue un partido construido a partir de círculos de ciudadanos, de asambleas de ciudadanos que deciden la política, que escogen los candidatos. Hay contradicciones en este proceso, pero es este el camino. Aquí los partidos que tenían además alguna vocación, digamos, de participación, el PT, por ejemplo, en Brasil, aquí el kirchnerismo, el MAS, por ejemplo, Alianza País, perdieron completamente y se intentaron depolitizar demasiado y controlar la democracia participativa, y cuando los ciudadanos se sienten manipulados partidariamente, abandonan, y por eso fue esa la pérdida mayor de todo este periodo. Hay que reconstruir la política en el próximo ciclo. Es impresionante, Amadeo, cómo pareciera que le está hablando a Macri, ¿no? Porque dice, ustedes, los ricos, no pagan impuestos. Y entonces es coherente, uno dice, está bien, gobiernan para su clase y es lógico y es coherente. Y por eso tienen que salir a endeudarse y a entregar el país al Poder Financiero Internacional. En ese punto, Mariano, es a donde queda expuesta una falacia, ¿no? El presidente Macri dice, a mí me duele más que ustedes, pero yo concibo un país en el que salgamos todos juntos. En el capitalismo no salimos todos juntos. Y digamos, me parece realmente riquísimo los minutos, porque fue tocando, como hilvanando toda la realidad actual, pasando por este fenómeno de cómo se pueden conseguir momentos de mayor justicia social, valorando la situación internacional en el surgimiento de estos movimientos populares en Latinoamérica, y también poniendo de relieve la fragilidad que tienen las estructuras políticas cuando los procesos se hacen burocráticos. Claro. Y es importante esto último que decía el kirchnerismo, el PT, el MAS en Bolivia, Alianza País en Ecuador, se han ido politizando demasiado y olvidándose de la democracia interna.
Y entonces él dice, a mí me parece que ya llegaron a su fin los partidos, ¿no? En Argentina me parece que es más evidente. ¿Qué esperanza podemos tener en el PJ, por ejemplo? En la UCR. Y él dice, lo que viene son los movimientos sociales y una democracia más participativa. A mí en eso siempre la mirada de los europeos que le han extendido partida de función al peronismo y a los movimientos políticos en Argentina desde hace muchos años, sí. Siempre pongo un manto de pregunta, claro. Pero me parece que lo que es innegable es que hay una crisis de representación en los partidos políticos que debe dar lugar a alguna forma de regeneración de los procesos de participación, porque si hay algo que ha caracterizado este proceso es que muchas de las medidas populares se tomaron desde una lógica burocrática y sin un activo proceso de movilización. Entonces, a esto uno le suma el desprestigio generado por los fenómenos de corrupción que se han hecho evidentes, por la lógica del capitalismo cuando se expresa de modo salvaje, como hemos visto en estos días, y dice, bueno, habrá que apostar a formas de renovación del proceso político. Sí, y tener bien en claro a qué poderes nos estamos enfrentando para no repetir errores. No hay que equivocarse en nada, hay que ser perfecto, porque en el medio está en juego la vida y el trabajo y la comida y el techo de millones de personas. Ni más ni menos. Pero bueno, son esas personas que nos ayudan por ahí a pararle pelota, pensar un poco, ver qué hicimos mal y ver para adelante a ver si podemos, rescatar lo que se hizo bien y mejorar lo que se hizo mal, ¿no? Y cuando uno quiere ver más medulosamente esto, nos puede ver también en YouTube. Si usted quiere volver a verlo, sí. Digo, porque eso es importante, a veces de estas cosas hay que volver a verlas, escucharlas, dejar desmenuzarlas un poco. Entonces, bueno, también está la posibilidad de que nos vean en YouTube. Sí, señor. Y ahora en YouTube, obviamente, dentro de Canal 10, ahí adentro de Canal 10 pueden ir al programa Mirada Sur, y si no, en el canal de Mariano Saravia, que también hemos abierto un canal propio, digamos, son herramientas que nos da la tecnología. Ahora nos vamos a un corte y enseguida Amadeo Sabatini con cambio climático y las arañas. Las tarántulas. Las tarántulas. Ya venimos.